Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, como nos añadió a nosotros, ¿no? Amén. Amén. Así que vamos a pedirle a Odé, ¿no, verdad?, que nos ayude con la oración. ¿Podemos arrodillar? Gracias. Bondadoso Dios y Padre, alabado sea tu nombre en esta hora. Agradeciéndote, Señor, la oportunidad que tú nos has otorgado esta semana de poder venir aquí a tu casa para estudiar tu palabra, para aprender, Señor, más de ti, para reforzar nuestra fe. Rogamos que tu Santo Espíritu more en nosotros, nos dé la sabiduría que necesitamos para comprender cada palabra, Señor, que tú has dejado escrito para nuestra enseñanza, que la podamos poner en práctica y que también podamos reflejarte a ti en donde quiera estemos, Señor. Sabes que el mundo está tan difícil, hay tantas teorías y tantas cosas y tantas iglesias con formas diferentes de conducirse, pero ayúdanos a aferrarnos a ti, que Amén. Nuestra mirada esté siempre puesta en ti, en tu palabra. Amén. Y que nuestra fe sea afirmada para que en los tiempos difíciles, Señor, podamos permanecer firmes en ti. Amén. Apresura los pasos de los hermanos que han de venir y que hoy salgamos de aquí lleno de ti, de tu Santo Espíritu y de un conocimiento de tu palabra que nos llene de gozo, paz y esperanza de juntarnos contigo en aquel día, en donde no habrá llanto, no habrá dolor, Señor, sino que moraremos en ese lugar perfecto que tú has creado para cada uno de nosotros. Amén. Bendice a los enfermos, Dios, y las necesidades de cada rodilla aquí doblada, Señor, súplela. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, la iglesia, ¿cómo se siente esta noche? Como hermanos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Bienvenidos todos y los ángeles que están con nosotros. Amén. Bien, pues vamos a cantar un himno que yo creo que el tiempo aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo Él te sostendrá. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque parezca que tu barca se hunde y las aguas te absorben y sienta desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya
pruebas en tu camino. Ten confianza en el Señor, así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde y las aguas te absorben y siente desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús. Amén. Bien, hermano, vamos a recibir a Humberto, ¿no, verdad? Con todos los brazos abiertos. Amén. Bendiciones. Muchísimas gracias. Ahora sí, hay que bajarlo un poco. Bien, parece que el apagón hizo que algunos hermanos se quedaran en su casa. Oramos. Eterno Dios, gracias por la bendición de venir a tu templo a estudiar tu palabra, la historia de tu iglesia. Bendícenos con la presencia y dirección del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el martes nosotros hablamos acerca de probar los espíritus. ¿Cómo probar los espíritus? ¿Cómo saber si realmente es el Espíritu Santo quien está hablando? Ayer, miércoles, nosotros hablamos acerca de los dones del Espíritu. ¿Para qué sirven? Habían 3 divisiones. ¿Quién recuerda? Los fundacionales, los que edificaban o certificaban y los que transformaban la vida. Pero esta noche nosotros vamos a hablar acerca de qué pasó cuando se muere Juan, el evangelista. Era el último de los que habían visto o habían trabajado con Jesucristo. Desde el 31 hasta el 100 más o menos, la iglesia estuvo tranquila porque siempre había una persona a la cual ir a preguntar en caso de que hubiese confusión. En caso de que hubiese problemas, estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jacobo, estaba Santiago, el hermano de Juan. O sea, siempre había alguien disponible, estaba Pablo. O sea, había alguien disponible para resolver las diferencias, o se iban al concilio en Jerusalén. Pero toda esa gente fueron muriendo, decapitados, crucificados, muerto a espada. Y el último que se muere es Juan. ¿Cómo enfrenta la iglesia esa situación? Ya no queda una persona a la cual recurrir para que nos diga, bueno, quedan los discípulos de Juan, los discípulos de Pablo, los discípulos de Pedro, quedan ellos. Entonces, el cambio que se da no fue de doctrina, la doctrina siguió siendo igual. El cambio que se da era dónde vivía la autoridad. La autoridad vivía en individuos, en personas. Estaban los apóstoles, estaban los discípulos. Pero mientras hubo apóstoles, la autoridad era personal. Hombres que habían visto a Jesucristo resucitado y habían sido comisionados por él. Cuando se muere el último, Juan, por la tradición, se muere a finales del siglo I de la era cristiana, en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, donde era el anciano. Esa fuente de conocimiento, esa fuente de experiencia, esa fuente de consejo,
se cerró. Se cerró. Y la iglesia tuvo que hacer algo que marca todo el siglo segundo, del año 100 al año 199. La autoridad migra de las personas, de los apóstoles, al texto, a lo que está escrito y al oficio de los obispos o ancianos. Entonces ya no era el apóstol que estaba vivo, ya no era el discípulo del apóstol, sino era ¿qué? El texto. Y durante todo el siglo segundo se fue consolidando lo que es el Nuevo Testamento. Se fue con el canon, se fue consolidando durante todo el siglo segundo. ¿Qué aceptaron en el canon? Los evangelios. No todos los evangelios, los 4 evangelios que están ahí, porque hay evangelios que son apócrifos. El evangelio de María Magdalena, el evangelio de Bernabé y cosas, de Enoc. De Enoc, todo ese tipo de cosas que no entran en parte, que se ve cuando lo leen que no son inspirados, o sea, no están de acuerdo con todo el conjunto de las escrituras. Y si no estaba de acuerdo con todo lo que decían las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, no entraba. Porque tenía que estar como de acuerdo, porque el Espíritu Santo no se contradice. Y los santos hombres de Dios hablaron que siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esa migración tuvo 2 caras. Y vamos a analizarla. Se consolida el depósito escrito de las Escrituras. Sin apóstoles vivos que corrigieran, y con Marción, alrededor del año 140 después de Cristo, él propone un canon mutilado. Él no creía en el Antiguo Testamento y él quería mutilar las epístolas de Juan, la epístola de Santiago, la epístola de Pedro. Él quería dejar solamente las epístolas de Pablo. Eso es lo que él quería dejar. Entonces apareció Marción queriendo mutilar las escrituras. Aparecieron los gnósticos hablando tradiciones secretas apostólicas, cosas secretas que los apóstoles dijeron, pero no se las dijeron a todo el mundo. Que es como ahora que siempre aparece alguien diciendo, no, pero tú no tienes ese conocimiento, a ti no te fue revelado ese conocimiento, nosotros sí lo tenemos. Entonces la iglesia se vio forzada a definir cuáles escritos eran normativos y formularon lo que se llama la regla de fe. La regla de fe era de acuerdo a qué? A las escrituras, a la ley y al testimonio. Los gnósticos usaban mucho, se basaban en los griegos, Sí, en la razón, Ajá, la lógica. claro. Pero como dice Pablo en 1 Corintios, lo ilógico del mundo escogió Dios para avergonzar a esa gente, a los sabios. Entonces, la regla de fe era la vara que nos iba a proteger contra la herejía. Y la regla de fe era lo que estaba escrito. El Antiguo Testamento, los Evangelios, el libro de los Hechos, las epístolas de Pablo, las epístolas la epístola de Santiago, la epístola de Pedro, Hebreos, todo eso. Si lo que se proponía no estaba de acuerdo con lo que estaba escrito en las escrituras, en lo que se aceptaba como válido, era una herejía, quedó fuera. Que debería ser lo que nosotros debiéramos hacer ahora. Debería ser lo que hacemos. O sea, la palabra escrita ocupó el lugar que había tenido la voz de los apóstoles. O sea, la palabra escrita, lo que está escrito, era lo que nos daba el fundamento. Y eso preservó el Evangelio, y Ireneo, alrededor del año 180 después de Cristo, lo sistematiza. O sea, solamente lo que está en la escritura es lo válido. Lo que se sale de ahí es herejía. Luego vino algo que tenía un riesgo, pero que era necesario también, que era el episcopado. En el Nuevo Testamento, el obispo y el anciano son prácticamente intercambiables. Y las iglesias las gobernaba una pluralidad de ancianos en el siglo I. Ya en el siglo II, entonces, con Ignacio de Antioquía, nace la figura del obispo.
Ignacio de Antioquía escribió: no hagáis nada que tenga que ver con la iglesia sin la presencia del obispo. O sea, tenía que estar presente el obispo para la toma de decisiones en la iglesia. El motivo era legítimo, era la unidad y la defensa de la verdad, ahora que los apóstoles no estaban, pero el mecanismo cargaba un peligro. Cuando la autoridad se localiza en el oficio, en este caso en el oficio de obispo, con el tiempo el oficio puede pretender garantizar la verdad en vez de ser probado por ella. Entonces el obispo decía: esto es así, pero no verificaba si el esto es así coincidía con lo que estaba en las escrituras. Y ahora nosotros nos encontramos que el grueso del cristianismo guarda el domingo, que es algo que la escritura no dice. Nos encontramos con la inmortalidad del alma, que es algo que las escrituras no dicen. O sea, ahí está el germen de lo que pasó en la Edad Media. Ireneo lo agrava sin querer con lo que se llama la sucesión apostólica. O sea, la doctrina verdadera estaba garantizada por una línea de obispos, no por las escrituras. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Todo el que vaya a hablar, no importa si es obispo, pastor, lo que sea, tiene que estar de acuerdo con ¿qué? La palabra de Dios. A la ley, al testimonio. Hay una advertencia de parte del Señor. ¿Cuál? Al que le quite, su nombre Será quitado, y al que le pone de más, las plagas están ahí. le caerá. Exactamente. entonces apareció un señor llamado Montano que afectó severamente la creencia en el siglo II, la creencia sobre el don profético. Él reclamaba el don de profecía, pero lo reclamaba para dos mujeres, Maxila y Priscila, que él decía que eran profetas, pero la iglesia lo rechazó porque no tenía, lo que decían no tenía fundamento. Por eso nosotros creemos en el linaje de White, porque ella hacia dónde dirige la atención, Las escrituras. hacia las escrituras, y exalta a quién, A Cristo. a Cristo. Entonces la iglesia lo rechazó, y ese rechazo endureció la actitud hacia el don profético en general y empujó a confiar más en el oficio institucional más que en la manifestación del don profético. Y acuérdense que en Apocalipsis 19:10, ¿qué dice? Y bien claro habla del espíritu de profecía. Exactamente, porque el testimonio de Jesucristo es que el espíritu de la profecía. Entonces, esa falsificación que montó Montano con Maxila y Priscila, eso hizo que la gente dejara de creer en el don profético. Las falsificaciones tienen ese propósito, o engañar o hacer que la gente deje de creer. Y eso fue lo que pasó. ¿Qué no cambió en el siglo II? El núcleo del evangelio no cambió. Como decía Pablo, Cristo crucificado, Cristo resucitado y Cristo ¿qué? Próximo a venir. Eso no cambió, eso seguía, eso se mantuvo. Los padres apostólicos como Clemente, Ignacio, Policarpo mostraron la continuidad de la doctrina real. La persecución siguió siendo una marca. Policarpo, obispo de Esmirna, lo mataron alrededor del año 155 y no cambió la prueba de fondo. La iglesia seguía sosteniéndose o cayendo por el carácter, por la fidelidad a Cristo, por si el amor y la verdad se conservaban. Cambiaron los externos, el examen interno quedó idéntico. ¿Cuál es tu carácter? ¿En quién tú crees? ¿Cuál es tu doctrina? Eso nunca cambió. Entonces aquí también quiero llevarlo a tres lecturas, sin confundir. Hay una literatura literal histórica. Las 7 cartas de Apocalipsis 2 y 3 estaban dirigidas a 7 iglesias reales, verdaderas, que estaban en lo que hoy es Turquía, en Asia, que tenían los problemas que el testigo fiel señala, eran problemas reales que esas iglesias tenían. ¿Perdón? Ellos tenían y pasaron por esos procesos. Exactamente. Entonces,
la visión universal y perenne, 7 tipos de iglesias presentes en todas las épocas. Y la historicista, que es la que nosotros también utilizamos los adventistas, las 7 iglesias como 7 edades sucesivas de la iglesia hasta el regreso de Cristo. Entonces, la carta que más directamente refleja la transición de la era apostólica a la era donde no habían ya apóstoles vivos es la carta a Éfeso. Vamos a leer Éfesos 2, 1 hasta el 7. Yo expliqué Éfeso, no, Apocalipsis 2, 1 hasta el 7. Escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu harto trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Seguimos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado, por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete ya de las primeras obras. Y lo dejamos. También dice que, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿De dónde era obispo Juan? ¿De dónde era obispo Juan? ¿De dónde era el anciano Juan? De Éfeso. Éfeso es la bisagra, la iglesia que pasa de la era apostólica a la era posapostólica. Entonces, Cristo le elogia por hacer exactamente la tarea posapostólica. ¿En qué consistía la tarea posapostólica? Probaste a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, en Éfeso, cuando tú te parabas en el púlpito, todo el mundo tenía la Biblia abierta. Y cuando tú comenzabas a hablar, empezaban a buscar en la Biblia lo que tú decías. Me acuerdo una vez que un hermano muy famoso tenía un culto los lunes en la iglesia de la Mella. Y entonces él decía algunas cosas medio trambóticas. Y entonces, desde el púlpito, está él diciendo algo medio trambótico. Y del fondo de la iglesia de la Mella, casi en la salida, un hermano se para y le dice: anatema, anatema. Yo todavía me estoy riendo de eso. De eso hace como 30 años que todavía me estoy riendo. Entonces, con los apóstoles verdaderos muertos surgieron los falsos apóstoles. Y la iglesia tuvo que probarlos. Entonces, Éfeso es una iglesia ortodoxa. Ortodoxa es asentada firmemente ¿dónde? En la verdad. Eso es, tú es vigilante, rechaza a los nicolaitas, rechaza a los falsos, y sin embargo el Señor le señala algo. ¿Qué es lo único que Dios le rechaza, le señala a la iglesia de Éfeso? Has dejado tu primer amor. Exactamente. O sea, ellos tenían la maquinaria aceitada completamente. Y es el relato del peligro de la iglesia del siglo segundo. Tenían canon, o sea, la Biblia, o sea, los escritos, tenían el oficio, tenían la regla de fe, probaban los falsos maestros, o sea, todo eso era necesario. Y el riesgo permanente fue que la maquinaria correcta se enfrió sin la corrección del amor. Éfeso tiene la estructura bien, pero tiene el corazón ¿cómo? Frío. Tiene el corazón frío. El testigo fiel es el carácter que hay debajo de la estructura. No es solamente que tu estructura funcione y haga el trabajo, es que está motivando. Exacto. Que está motivando lo que tú haces. Y habían dejado el primer amor. Un segundo. Apocalipsis nos sigue hablando de las iglesias. Esmirna, la iglesia, vamos a Apocalipsis 2, 8 al 11. 2, 8 al 11.
Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que se dice ser judío y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas y nada lo que vas a padecer aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda. O sea, Esmirna es una iglesia pobre económicamente, de medios pobres, no tenía muchas cosas, mártir porque fue perseguida, y sin embargo esta iglesia y la iglesia de Filadelfia son las únicas iglesias de Apocalipsis 2 y 3 que no tienen reproche. No tienen reproche. Sostiene el nombre de Cristo donde está el trono de Satanás. También donde Antipas, llamado mi testigo fiel, el mismo título que tiene Cristo, fue muerto, fue martirizado. Perdón, me crucé para la otra iglesia. O sea, esta iglesia, la de Esmirna, sostiene el nombre de Cristo y va a tener la corona de la vida. Luego comienza la mezcolanza. La iglesia comienza a aceptar cosas raras, la cultura popular, ritos y tradiciones. Ritos y tradiciones. Capítulo 2, versículo 12 al 17. 12 al 17. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: si tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. ¿Cuál fue la doctrina de Balaán? Querían ganancias, querían los beneficios. Balaán le ofreció ¿qué? Para maldecir a Israel. Dinero. Le ofreció oro, plata, todo lo que tú quieras. ¿Sí? Le ofreció de todo. Entonces, él tolera la doctrina de Balaán y empieza el compromiso. En la iglesia de Pérgamo comienza el compromiso, la síntesis con el paganismo, comienza a absorber cosas paganas. La iglesia de Tiatira tolera a Jezabel, la falsa profetisa. Y otra vez el tema de la profecía sin probar. Tolera a Jezabel. La iglesia de Sardis tiene nombre de que vive, dice Apocalipsis, dice el testigo fiel, y está muerto. O sea, tiene reputación de cristiano. Son versículos de 3, 1 al 6. Tiene nombre de que vive y estás muerto. O sea, la reputación de cristiano sin ser cristiano. Está la iglesia de Filadelfia, del 7 al 13. La fiel de la puerta abierta, no tiene ningún reproche. Es una iglesia fiel, trabajadora. Y luego llega la iglesia de la Odisea, que era una iglesia real. Una iglesia real, donde Cristo se nombra a sí mismo el testigo fiel y verdadero. ¿Qué señala a Cristo en la Odisea? Tibia, autosuficiente, que dice soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Y en realidad, ¿qué era? Un pobre, ciego, desnudo, desventurado, y Cristo tocando a la puerta para que lo dejen entrar. Ellos creen que están bien, pero Cristo no está adentro. Cristo está afuera, tocando para que lo dejen entrar. Entonces, ¿cuál es el hilo que une las dos mitades de lo que es dicho? El testigo fiel no evalúa a las iglesias por su tamaño, su estructura, ni su aparato doctrinal, que eso es necesario. La evalúa ¿por qué? Por el carácter, fidelidad, primer amor, aguante, pureza, vida frente a la reputación. Lo que cambió al morir los apóstoles fue externo. La autoridad migró al texto, o sea, a la escritura y al oficio, y hubo que probar a los falsos. Eso aparece en los elogios.
Lo que estuvo en riesgo fue el interno, el primer amor, la vida, la pureza. Eso aparece en los reproches, lo que falta, lo que dejaron apagar. Éfeso lo condensa todo, hizo bien la tarea, probó a los falsos y lo encontró precisamente falso, y casi pierde el alma en el proceso. Dejó ir el amor, la maquinaria, la estructura, la organización nunca puede reemplazar al corazón. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 12 habla de los dones espirituales. Pero Pablo en Primera de Corintios 13 nos nombra un camino mejor. No es que los dones no sean buenos, ni sean necesarios. ¿Qué te motiva a trabajar? ¿Qué te motiva a hacer la obra? Eso es lo que la maquinaria nunca debía reemplazar, lo que hay en el corazón. El amor de Cristo nos constriñe. Ay de mí si no predico el evangelio. Entonces el testigo fiel lo nombra por su nombre. Entonces, la correlación que hay en todo eso, Marción, Iraneo, montanismo, todo eso está registrado. En Efesios, en Apocalipsis 2:2, el falso apostolado fue probado. Apocalipsis 2:2. Apocalipsis 2:2. ¿Probaste a quién? A los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado como mentirosos. Muertos los apóstoles verdaderos, aparecieron apóstoles por un tubo y 7 llaves, como ahora que todo el mundo es apóstol y todo el mundo es profeta. La profeta, el profeta, el apóstol, todo el mundo. Entonces la iglesia tuvo que hacer lo que hizo la iglesia de Éfeso. Perdón. Ese abanico me está matando. Ese abanico me está matando, literalmente. Gracias. Entonces la iglesia tuvo que probar la pretensión de cada uno que se decía apóstol. Y dijo, usted es un mentiroso. Usted no es apóstol. La respuesta institucional a esto fue la prueba de fe, las escrituras. Si usted no dice, lo que usted dice no está de acuerdo a las escrituras, usted no es apóstol. Usted es falso. Entonces, la Biblia, la escritura, probó a todo el mundo. Otra cosa, tanto en la iglesia de Pérgamo 2:14 y Tiatira, en Apocalipsis 2:20, la doctrina de Balaam y la doctrina de Jezabel apuntan a lo mismo: comer los sacrificados a los ídolos, fornicación, buscar beneficio